Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien, en esta noche vamos a ver que toda la humanidad es culpable de pecado ante Dios. Llegando entonces aquí al capítulo 3, a la mitad prácticamente del capítulo 3 de Romanos, este es el veredicto que el apóstol Pablo nos da acerca del hombre. Vimos que él trata el tema de la justicia de Dios y él dice que hay dos justicias. Hay una justicia que es para condenación, porque todos los seres humanos hemos pecado. Pero en segundo lugar, hay una justicia de Dios que es para salvación. Dios en su voluntad salvífica y de amor envía a su Hijo Jesús para hacer propiciación por los pecadores. Él ofrece a su Hijo en salvación, ofrece a su Hijo en pago por los pecados de toda la humanidad. Y ahora entonces, cualquier ser humano que venga a Cristo con arrepentimiento y con fe genuinos, será sin duda recibido, sus pecados perdonados, limpiados, y recibe la vida eterna. En estos primeros capítulos hemos visto también que él ha presentado tres tipos de personas para ilustrar que no importa qué tipo de ser humano sea usted, todo ser humano es culpable de pecado ante Dios. En el capítulo 1, versículos 18 al 32, trató con el hombre pecador pagano. Es este ser humano que se dedica a pecar como si no hubiera Dios, como si no hubiera ley, como si no hubiera juicio. Su vida es pecar, es dar rienda suelta a todo tipo de maldad en su vida. El veredicto es que es pecador y que es culpable delante de Dios y que merece el juicio de Dios. Versículo 32 del capítulo 1 lo dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Delante de Dios, ese hombre pecador es culpable. Pero está también el hombre moralista, que tiene una conducta un poco mejor que el pecador pagano, sino que él también es un buen ciudadano, es una persona de familia, tiene un trabajo, es una buena persona, pero también es pecador delante de Dios. Es menos pecador que el anterior, pero igual es culpable. Dice el capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este ser humano más moral, no tan pecador que el primero, también es culpable delante de Dios. Porque también ha cometido pecados que quizás el mundo no ve, pero que Dios sí ve. Por eso que ahí dice, juzgará los secretos de los hombres. El que es moralista acusa mucho al pecador pagano, ¿no? Lo apunta con el dedo y dice, mira qué malvado es ese hombre. Pero aquí vemos que el moralista también es culpable delante de Dios. En los versículos 17 en adelante vimos al hombre religioso, en específico al judío. Y la sentencia es la misma, también es culpable delante de Dios. No importa qué tipo de ser humano seas, si te has dedicado a vivir una vida en pecado, si te has dedicado a tratar de ser
un buen ciudadano, una persona moral o un religioso, todos estamos bajo pecado. Aquí en el capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto algunos, no, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos los seres humanos son culpables de pecado ante Dios. Eso es lo que va aquí a dejar muy claro Pablo en los versículos 9 al 20. Nosotros, como iglesia y como pecadores perdonados, no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de Jesús, porque Él nos transformó. Y cuando venimos aquí a su palabra, con la Biblia abierta, nos queremos exponer al poder transformador de ella, al poder santificador de ella. Eso es lo que queremos en esta noche. Y ella es tan poderosa que nos presenta la verdad. Nos ha dado una nueva vida, una nueva esperanza. Por eso que no nos avergonzamos, porque el poder de Dios es para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Tomó nuestras vidas que estaban destruidas y la hizo de nuevo, la hizo nueva. Por eso en esta noche, si hay aquí alguien en medio de nosotros que aún no tiene la certeza de su salvación, de que Cristo está en su vida y que controla su vida, que no está seguro o segura de que si muere en esta noche, ¿a dónde va? ¿A la presencia de Dios o al infierno? Quiero decirle en esta noche que solamente Cristo te puede salvar. Él es el único que te puede dar la esperanza de vida eterna, de salvación y de perdón de todos tus pecados. Vamos al versículo 9. Dice, ¿qué pues somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La pregunta ahí es muy interesante. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿estamos peor que ellos? Pablo, sintiéndose el judío y hablándole a los hermanos que están en esta iglesia allá en Roma, les dice, no, en ningún motivo. Dios es santo, es perfecto, y la ley de Dios dada en su palabra es como un foco de luz muy potente que alumbra a los seres humanos y nos muestra tal cual somos. ¿Cuál es el resultado? Que nos muestra que somos pecadores, que estamos perdidos, que estamos en la miseria. Y por el otro lado está el Evangelio, que muestra a Dios y a Cristo en su gloria, en su santidad. Y si nosotros reconocemos que estamos perdidos, correremos a la gracia de Dios. Por eso es muy importante entender estos conceptos. La santidad y la justicia de Dios. Dios es santo y Él es justo. Y si nosotros somos pecadores, lo que tenemos que hacer es correr a la gracia de Dios. Él ha dado la justicia de Dios para salvación. Si ya la tienes, si ya eres un hijo de Dios, tenemos que seguir caminando en la salvación que ya tenemos. Si usted no está seguro, segura de su salvación, venga a Cristo. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tenemos que compararnos con la santidad de Dios, no con la de otros. Ese es el error del moralista. Él se compara con él mismo y dice, mira los demás qué pecadores que son. Yo soy menos pecador que ellos. Pero Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 2, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No debemos compararnos con la santidad de otros, debemos compararnos con la santidad de Dios. Y cuando Dios se muestra en su palabra, en su santidad y justicia, vemos claramente que nosotros somos pecadores y que tenemos que ir a Él. Debemos ir a Él. La respuesta de Pablo es, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El religioso cree que su religión lo puede salvar, que el ídolo que tiene en su casa, hecho quizás de yeso o de madera, lo puede salvar. O algunos usan amuletos o repiten oraciones. La oración del tal, que dice la Biblia, es vana. Y la religión del tal también es vana. Una religión no te puede salvar. Lo único que te puede salvar es la persona
del Señor Jesucristo. Él vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y Él es el único que ha sido nombrado por Dios el Padre para dar salvación a cualquier pecador que venga a Él con arrepentimiento y fe genuino. El religioso se siente salvo y escogido porque practica una religión y se siente superior al pagano y al moralista sin duda. Pero aquí Pablo dice, son todos culpables de pecado. No te puedes salvar por tu moral ni por una religión pagana. Recuerden que los pecadores paganos igual tenían divinidades a las cuales adoraban. Dice ahí, adoraban a los animales, a la creación. Dice, a los cuadrúpedos, a los reptiles, a las aves incluso. Pero esa religión es vana. Solamente te va a llevar al infierno. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Esta es una larga cita del Salmo 14. Pablo lo cita completo, Salmo 14, versículos 1 al 3. Y lo primero que él dice, no hay justo ni aún uno. Y lo dice con la autoridad de la Escritura. Por eso que él dice, y añade ahí en la primera parte del versículo, está escrito. Es decir, las Escrituras del Antiguo Testamento nos vienen diciendo desde Génesis capítulo 3 que todos nos desviamos, que el pecado en el ser humano está presente y no hay ninguno justo, no hay ni siquiera uno. Nadie puede venir delante de Dios y presentar su propia justicia para ser recibido por Dios. Nadie será recibido de esa manera. Es a menos que Dios haga algo que nosotros vamos a poder ser justificados. Porque ninguno de nosotros podemos autolimpiarnos, limpiar nuestros propios pecados. Ningún esfuerzo vale. Dios tiene que hacer algo. Los religiosos no entienden la regeneración. No la entienden. Ellos creen que por su propio esfuerzo van a ser salvos. Pablo destruye esta falsa seguridad y les dice, imposible, no te puedes salvar a ti mismo. Acompáñame por favor un momento a la epístola a los Gálatas, al capítulo 5 y versículo 6. Es un versículo que leí esta semana y que me impactó mucho y que coincide muy bien, amplía lo que Pablo también está diciendo acá. Mire conmigo Gálatas, capítulo 5, versículo 6, sin perder Romanos 3. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? La fe, que obra por el amor. ¿Cuál es la gran diferencia, hermanos, entre un religioso y una persona que ha confiado en Cristo para su salvación? El religioso cree en algún rito que él tenga. Los judíos creían en la circuncisión. Hoy muchos cristianos creen en el bautismo o en algunas otras cosas y creen que eso los salva. Pablo dice, la fe que obra por el amor. Por eso que, volviendo a Romanos, Pablo dijo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, somos salvos por fe y luego vivimos por la fe. Por eso que él ahí citó también ese pasaje de los profetas menores en Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Nuestra fe, si ha sido realmente puesta en Cristo, es una fe impulsada por el amor. Por eso que es tan importante Gálatas 5:6. El amor que ahora Cristo ha puesto en nosotros, el amor de Dios vive en nosotros, y todo lo que hacemos no lo hacemos por religión, lo hacemos porque hubo una transformación interior que nos impulsa de adentro hacia afuera. Todo lo hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos por amor a Dios, no por miedo a un Dios lejano que no conocemos, lo hacemos porque tenemos una relación de amor con Dios. ¿Se fija que es diferente el que tiene una religión y confía en una religión para su salvación que el que ha depositado su fe en Cristo? Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pablo explicó muy claramente esto en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Fin de la cita.
Pablo dice claramente, el hombre sin Dios no puede entender las cosas espirituales. Para él son locura. Así que no nos sorprendamos por las reacciones de otras personas que son incrédulas, que cuando nosotros le hablamos de Cristo, nos dicen quizás que estamos locos, o se burlan de nosotros. Es normal, no se sorprendan. Ellos no entienden las cosas espirituales, lamentablemente, no entienden las cosas de Dios. Y el religioso es igual. Ha depositado su fe en una religión y no en Cristo. Nuestra labor es decirle, ven a Cristo. Cristo te puede salvar. Esa religión que tú practicas, esos ritos, esos dioses falsos en los cuales tú pones tu fe, lo único que están haciendo es acercándote un día más al infierno y alejándote más de Dios. El final del versículo también dice, no hay quien busque a Dios. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Ahí en Génesis capítulo 3. Luego de que pecaron, ¿Adán y Eva buscaron a Dios? No, dice que se escondieron. Se escondieron. Y fue realmente Dios el que salió a buscarlos. Allí en Génesis 3:9, Dios dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Quién es el que busca realmente? ¿El hombre o Dios? Dios es el que nos busca. Dios es el que sale a buscarnos. El hombre no busca a Dios. Cuando nosotros vemos personas que están tan obsesivos en una religión, por más que lo hagan sinceramente, ellos lo que están haciendo es buscar su autojustificación. Ellos lo que buscan es la paz mental personal. Ellos realmente no están buscando a Dios. Porque si usted se fija, muchas de las personas que tienen una religión y tratan de seguirla, realmente tienen un collage de muchas cosas, ¿no? Tienen una religión, pero también tienen estatuas de esto, tienen amuletos de una cosa por acá, practican el yoga, van a cursos de cosas místicas. Realmente tienen una religión hecha a su medida. No creen realmente en una religión siquiera. Ellos han construido una propia religión y ellos en el fondo son su propio Dios. No hay quien busque a Dios. Dios es el que está buscando al hombre. Y nosotros, la iglesia, somos la garganta de Dios. Si el mundo va a escuchar el Evangelio, va a ser por nosotros. Así que nosotros tenemos que ir y decirle a las personas, Cristo te está buscando a ti. Dios salió a buscarte y envió a su Hijo para morir por ti. Todos se desviaron, dice el versículo 12, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin duda que se parece mucho a Isaías 53, ¿no es así? Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos se han desviado. Realmente todos se han alejado de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Me llama la atención cuando dice también, todos se hicieron a una inútiles. Es decir, tienen una vida sin sentido. A nada le encuentran satisfacción. Sin Cristo y sin el Evangelio, la vida se hace inútil, no tiene ningún sabor. Y también en un sentido se hacen inútiles en que no pueden autosalvarse. Su religión les hace inútiles para llegar a Dios. A continuación, el apóstol Pablo sigue con las citas, esta vez citando el Salmo 5, versículo 9, y nos va a presentar desde los versículos 13 al 15, hablando como un médico. Si usted se fija, como un médico que empieza a examinar a un paciente. Lo primero que le hace, le examina la garganta. ¿Y cuál es el resultado? Dice, sepulcro abierto es su garganta. Versículo 13. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. El doctor lo primero que hace es mirar la garganta para diagnosticar si hay alguna enfermedad. Y nosotros sabemos que espiritualmente lo que sale por la boca es un reflejo ¿de qué? De lo que hay en el corazón. El Señor Jesús lo dijo. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tenemos un corazón muerto, lo que va a salir por la boca es todo putrefacto, como un sepulcro abierto. Imagínense el ejemplo tan tenebroso que escogió Pablo. Una tumba abierta. Y lo que emana de allí es el olor de la muerte.
Así dice el apóstol Pablo que está el hombre que no tiene a Dios. Su corazón está muerto, por lo tanto por su boca solamente sale pecado, demostrando así que es pecador y culpable delante de Dios. Dice que con su lengua engañan. Su lengua es engaño. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Satanás es el padre de mentira. Es engañador y homicida desde el principio. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es decir, interiormente es como que estuviera diciendo, el hombre está lleno de veneno mortal. Mata con sus palabras. Usted escuche las conversaciones de aquellas personas que son incrédulas, que no quieren a Dios, hablan mal de otros, están llenos de palabras sucias, de mentira, de violencia. Eso demuestra que su corazón está muerto y que necesitan desesperadamente al Señor. ¿Qué más? Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Por qué habla de esto? Sigue con el tema del corazón. El corazón está muerto, el corazón está en pecado, por lo tanto, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué su boca está llena de maldad? Porque el corazón muerto es la fuente y por eso hablan lo que hablan. Llenos de maldición y de amargura. En otra ocasión también Pablo en Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hasta aquí podemos ver que el hombre es culpable delante de Dios por su pecado. Ningún ser humano puede decir, no, yo soy inocente, yo soy bueno, yo soy religioso. No, imposible. Aquí dice que todo ser humano es culpable delante de Dios por su pecado. Y el único que puede quitar esa mancha de pecado y darle un corazón nuevo es Cristo. Versículo 15. Luego de hablar como si fuera un médico, ahora Pablo va a citar más partes del Antiguo Testamento, como por ejemplo el Salmo 140, el Salmo 10, el Salmo 59, el Salmo 36 y finalmente el Salmo 143. Muchas citas para demostrar con la autoridad de la Escritura del Antiguo Testamento que el hombre es culpable, y aquí lo va a hacer como un historiador. ¿Cuál es la historia de los pecadores? Versículo 15, sus pies, ¿qué dice? Se apresuran para derramar sangre. Literalmente dice el original, sus pies son veloces, veloces para hacer lo malo. El doctor divino ya ha dicho que el hombre está caído porque su corazón está muerto. Por lo tanto, su boca y sus acciones van a ser de pecado. Su garganta y su boca demuestran que internamente está muerto. Pero ahora como haciendo una historia del pecador, va a revisar sus caminos, sus inclinaciones, los lugares que él busca. Aquí dice que buscan la muerte. Para comprobar esto, basta con que lleguemos a ver el noticiario. El noticiario va a decir muertos en el día de hoy. ¿Cuántos muertos hay en el día de hoy? Lo que aquí dice la Biblia hace 2000 años sigue siendo la verdad. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Eso es lo que hay en el ser humano caído sin Dios. Y no conocieron camino de paz, dice también el versículo 17. Literalmente también dice, no han acertado el camino de la paz. Es decir, el hombre sin Dios no sabe estar en paz con nadie, porque está separado de Dios, está lejos de Dios. Esto demuestra que su vida está en pecado y que necesita ser limpiado si es que quiere el día de mañana despertar en el cielo y no en el infierno. Versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Luego de citar ahí Isaías 59, ahora esto es una cita del Salmo 36, versículo 1. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la razón por la cual el pecado es su práctica habitual, porque no tienen temor a Dios. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué significa tener temor de Dios? Aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado y obedecer a Dios.
Aquí dice que sus pies y sus ojos están orientados ¿hacia dónde? Hacia el mal. Creen que a Dios no le importa la vida que están llevando. Creen que un día morirán y que luego no pasará nada, que hay una eternidad de paz. Pues en esta vida ellos ni se metieron con Dios, ni Dios se metió con ellos. Así que actuaron toda la vida como si no hubiera Dios, como si no hubiera ley y como si no hubiera un juicio final. Es un gran error. Tenemos que advertirles a esas personas que hay un Dios creador, que es el dador de todas las cosas, y todo ser humano un día va a responder delante de Él. Hay un libro de la vida, hay un libro de las obras de los hombres, y un día serán juzgados delante de Dios, como lo vimos también en la escuela dominical. Pablo va a cerrar toda esta culpa que él presenta sobre los hombres en los versículos 19 y 20 de la siguiente manera. Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Queda claro que el hombre está corrupto, que internamente está muerto, corrupto, y su inclinación natural de sus pies, de sus ojos, de todos sus sentidos, es el pecado. Está totalmente contaminado con el pecado. Y Dios no aceptará nada de ellos. Aún nuestras mejores obras, ¿qué dice la Biblia que son? Trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Si alguien viene y nos da un regalo, pero nosotros sabemos que esa persona es malvada, que tiene malas intenciones, en el pasado nos ha insultado, nos ha dañado, probablemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rechazar su regalo y lo vamos a rechazar también a Él. Imaginémonos a Dios que es santo, que es justo y que puede ver no solamente lo de afuera del hombre, ve el interior también. Nada en un ser humano caído lo puede agradar. Pero Dios, y esto es lo hermoso de la epístola a los Romanos, nos presenta la justicia para salvación. Dios quiere hacer algo aquí. Él quiere transformar al ser humano desde dentro. Quiere cambiarlo. Aquí entra la gracia. Dice allí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. El apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si algo tiene que hacer el ser humano, hermanos amados, y si usted está aquí en esta noche y tiene dudas de su salvación y de su relación con Dios, es que tiene que aceptar, en primer lugar, su pecado. Si no lo hace, va a ser muy difícil que pueda llegar realmente a entender el Evangelio. La Biblia dice que somos pecadores. Dice aquí, toda boca es mejor que se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Podemos argumentar siquiera una palabra contra Dios? ¿Presentar alguna defensa por nuestro pecado? En absoluto, nada. El ser humano lo que debe hacer es venir, presentarse a Dios y entender que la ley lo único que hace es condenarnos. La ley no nos puede salvar. La ley nos lleva a presos. La ley lo único que hace es mostrar cuán pecadores somos. Así que si usted quiere salvarse por sus obras, quiero decirle que va por un muy mal camino. Si usted quiere salvarse por las obras de la ley, por una religión, va por muy mal camino. Porque nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios, absolutamente nadie. Finalmente el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya dijimos que la ley es solo para condenar, la ley no sirve para salvar. Los judíos se tratan de salvar por cumplir la ley. Están lamentablemente perdidos a menos que vengan a Cristo. Usa el término aquí justificar, significa declarar justo, declarar justo. Así que para ser salvos, nosotros no necesitamos la ley. La ley nos muestra nuestro pecado, nuestra culpa. Nosotros necesitamos otra cosa. Necesitamos la justicia de Dios para salvación. Y ya está dada. Jesús la logró al morir en la cruz en nuestro lugar. Allí se logró la justicia para salvación, porque Él pagó
la culpa que la ley imponía por nuestros pecados. Por eso que hoy, si usted y yo fuimos salvos en aquel día, ¿cierto?, en el pasado, cuando conocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿qué ocurrió en ese día? Vino Cristo y Él nos vistió con su justicia. Y ahora cuando el Padre nos ve, ve a su Hijo también. El Padre nos ve a través de Cristo. Por eso es que fuimos declarados justos, que es distinto a ser declarado inocente. Porque nosotros no somos inocentes. Nosotros éramos culpables. Así que en la justificación lo que ocurre es que Dios nos declara justos, pero por la justicia de Cristo. Seguimos sin ser inocentes. Él perdonó nuestros pecados por la justicia de Cristo. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Todo es de Dios, nada del hombre. Si usted quiere ser salvo en esta noche, tiene que renunciar a todos sus esfuerzos. Renuncie a los medios que usted está usando para tratar de agradar a Dios. Cristo es el único camino, no hay otro. Dice al final del versículo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley lo único que hace, y fíjese que la ley es un obrero fiel, la ley nos muestra cuán pecadores somos. Trate de cumplir perfectamente los 10 mandamientos y no va a poder. Mucho menos los 613 mandamientos pequeños que desglosan los 10 mandamientos. Nadie puede, ningún ser humano puede. Si alguien quiere salvarse por cumplir la ley, se ha esclavizado voluntariamente y va camino al infierno. Se volvió un religioso. Eso no salva. Quisiera terminar en esta noche con una ilustración tomada de Gálatas, capítulo 3. Acompáñeme a Gálatas una vez más, al capítulo 3, y concluyamos con esta ilustración que Pablo hace desde el versículo 19. Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hasta ahí la lectura. Quisiera tomar mayor atención en el versículo 24. Noten ahí se menciona la palabra ayo, dice que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo allí es la palabra griega paidagogos. El paidagogos, o el pedagogo antiguo, era un esclavo que cuidaba a los niños. Los cuidaba durante el día, a veces eran tutores que le enseñaban cosas, y también los llevaban a la escuela y los traían. La ilustración que Pablo usa acá, de este pedagogo, es que el niño que él cuida simboliza un hombre que es esclavo de la ley y que se cree salvo por la ley. Este niño es de una familia rica y no puede hacer nada sin que este pedagogo, que es esclavo, esté sobre él. Así es la ley, mantiene al ser humano en una niñez, lo mantiene alejado del verdadero maestro, del verdadero tutor, que es Cristo, y viene la fe, por eso que ahí dice después, pero venida la fe, ya no necesitamos más a la ley, porque la fe es la que transforma y libera al ser humano y lo convierte, digámoslo así, en un adulto, en el sentido de que ahora es salvo, es libre por la fe y ha sido revestido del verdadero Maestro, de Jesús. Hemos visto entonces, hermanos amados, en esta noche, que toda la humanidad
es culpable de pecado ante Dios. No hay ninguno que sea justo. Todos nos hemos desviado. Si usted ya tiene a Cristo, es hijo de Dios. Va camino a la ciudad celestial, como escuchábamos recién la alabanza. Pero si usted no ha confiado en Cristo y aún sigue confiando en algún pedagogo, en algún esclavo o en algún sistema que usted cree que lo va a llevar a la salvación, deje de engañarse. Solamente Cristo te puede salvar, darte una vida nueva, limpiar todos tus pecados y darte la vida eterna. Oremos.